Otorgan libertad a Carlos Perla. Presos participarán en fabricación de pupitres, uniformes y zapatos escolares. Gobierno pide reformas a la ley penitenciaria. El jueves 23 de julio es un placer que usted decida informarse con el noticiero de la prensa gráfica. Soy Ángela Medina y a continuación les presento las noticias más destacadas de este día. El expresidente de ANDA, Carlos Perla, quien ha pasado preso 11 de los 15 años, recibió hoy la aprobación de su libertad condicional. La Cámara Mixta de Vigilancia y de Tránsito ordenó hoy la liberación del expresidente de ANDA, Carlos Perla, luego de rechazar la apelación presentada por la Fiscalía General de la República. Ya la Cámara de Vigilancia y Tránsito ha resuelto confirmar la resolución emitida por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria, en el caso del señor Carlos Perla. Entonces ha confirmado la resolución donde donde está confirmando que le da el beneficio de libertad condicional, lo cual significa ponerlo en libertad. El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria le concedió el pasado 11 de junio la libertad condicional, cumplidos 11 años en prisión por ser catalogado como un reo de baja peligrosidad. Sin embargo, Perla no pudo recuperar su libertad inmediatamente, ya que se dejó abierta la posibilidad para que la Fiscalía presentara el recurso de apelación. Perla se encontraba purgando su pena por los delitos de peculado y negociaciones y asociaciones ilícitas. Al salir libre en las próximas horas, Perla quedará sujeto a medidas como no salir del país y presentarse cada 3 meses al Departamento de Prueba y Libertad Asistida, además de residir en una misma dirección y brindar un número telefónico donde pueda ser contactado. Informó para laprensagráfica.com Gabriela Rivera. Los internos de centros penales en fase de confianza participarán en la fabricación de inmobiliario, confección de uniformes y zapatos y en la reparación de infraestructura de los centros escolares. Los Ministerios de Educación y Justicia y Seguridad firmaron un convenio interinstitucional para ejecutar proyectos de suministro de productos y prestación de servicios que contribuyan al mejoramiento de los ambientes escolares a través de la implementación de programas de rehabilitación y reinserción laboral en las personas privadas de libertad. Y esa estrategia de combatir el ocio es sobre la base de que los privados nuestros tienen que estar ocupados de manera permanente. Cuando no hacen nada, están pensando en qué delito van a cometer, en qué van a planificar, a quién van a extorsionar, etcétera, etcétera. Y no, se trata de tener ocupados. Y como el 95% de nuestros privados tienen entre 18 y 55 años, es decir, no solo son jóvenes, sino que están en la edad productiva. Entonces no solo tienen que estar ocupados, sino que es bueno que los pongamos a trabajar. La elaboración de uniformes y zapatos escolares, reparación de mobiliario escolar y arreglos menores a la infraestructura de los inmuebles escolares serán algunas de las actividades que deberán realizar los privados de libertad en fase de confianza tras la firma del convenio. Una mano de obra que ya no estamos hablando de 20 obreros, ¿verdad? Y esa posibilidad la vamos a tener atendiendo un problema que me parece es absolutamente indispensable que en esta sociedad lo atendamos, de recuperar estos ciudadanos que han perdido todos sus derechos como tales, ¿verdad? Informó para laprensagráfica.com Jorge Mejía. 6 militares salvadoreños comenzaron hoy la última fase de un proceso judicial en su contra por la desaparición forzada de 3 jóvenes ocurrida el año pasado en Armenia, en el departamento de Sonsonate. Este jueves inició el juicio contra un sargento y 5 soldados procesados por delitos de privación de libertad y desaparición forzada de personas. Los hechos suceden en el municipio de Armenia. No voy a entrar mucho en detalle porque entiendo de que el caso se le va a dar reserva total, porque la Unidad Técnica Ejecutiva ha otorgado medidas de protección a favor de las víctimas y eso impide de que se revelen datos sobre el hecho. Los acusados son el sargento Manuel Corleto y los soldados Ronald Pozo, José Santamaría, Arely Esquina, Juan Ovidio Santiago García y Manuel de Jesús Santos Chávez. En un principio fueron 5 las personas privadas de libertad, pero 2 de ellas regresaron a su lugar de origen, fueron liberados por los soldados. Los otros 3
hasta esta fecha no sabemos cuál fue el destino final de ellos. Para el juicio, el Ministerio Público incorporó al proceso prueba pericial, documental y testimonial, entre ellas las declaraciones de los 2 liberados y otros testigos que presenciaron cuando el equipo de la Fuerza Hermes sometió a los 5 hombres. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagráfica.com, Josué Lorenzana. Durante una reunión de varias organizaciones de la sociedad civil se criticaron algunas acciones del sistema judicial salvadoreño y también de la Fiscalía General de la República. Diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la corrupción manifestaron este jueves su descontento con algunos casos judicializados de corrupción como el del expresidente de la República, Francisco Flores, y otras graves irregularidades y negligencias cometidas por la Fiscalía General de la República. Las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la lucha contra la corrupción manifestamos nuestra especial satisfacción ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, mediante la cual se declaró inadmisible la solicitud de recusación interpuesta por la defensa técnica del imputado Francisco Flores, a quien se le atribuye la comisión de delitos de corrupción por los donativos de Taiwán. En dicha reunión también se condenó enérgicamente las declaraciones hechas por el fiscal de la República, Luis Martínez, contra las organizaciones sociales, al declarar ante los medios de comunicación que todos sus detractores son defensores de pandilleros. Tenemos la gran preocupación de que el fiscal general Luis Martínez pueda ser reelecto y queremos plantearle nuevamente a la Asamblea Legislativa el llamado a que descarte al actual fiscal como un eventual candidato para la reelección. La Asamblea Legislativa no puede reelegir a un fiscal que llama defensores de pandilleros a organizaciones sociales que vienen promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción. No puede llamar a amigos de delincuentes organizaciones que lo que quieren es que la institucionalidad del Estado funcione. Informó para la prensagráfica.com, Milton Jaco. Los diputados de la Asamblea Legislativa recibieron este día una pieza de correspondencia para reformar 2 artículos de la ley penitenciaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma para 2 artículos de la ley penitenciaria que busca, en parte, restringir las visitas familiares a los internos de los diferentes centros penales. Hemos hecho grandes esfuerzos todos estos días por tener limpio el sistema. Pues bueno, también necesitamos tener un régimen que nos permita de que el personal que está en la Dirección General de Centros Penales tener una serie de normas de comportamiento, de conductas para hacer del sistema un sistema un poco más fuerte, ¿verdad? Y tener un mejor control. La pieza de correspondencia fue entregada a Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea. Hoy mismo vamos a introducir la pieza de correspondencia. Creo que la pieza pasará a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y vamos a urgir a la comisión que sea que esto pueda salir, si es posible, la próxima semana. Las reformas buscan limitar la entrada de visitas familiares que reciben los reos y restringir la visita íntima nocturna. Estamos queriendo que se establezca claramente que la persona que visita a un interno lo hace por acompañamiento familiar y que realmente está, ¿verdad?, definitivamente contribuyendo a la resocialización o la readaptación del interno. Informó para la prensagráfica.com Jorge Mejía. El secretario general del partido de gobierno se unió a la postura oficial de desechar una comisión para investigar casos de impunidad en El Salvador. Medardo González, secretario general del FMLN, dijo este jueves que sería un error político crear una comisión investigadora contra la impunidad en El Salvador. González se sumó de esta manera a las declaraciones vertidas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en el sentido de oponerse a una comisión de tal magnitud como la CICIG que existe en Guatemala. Sánchez Serén manifestó días atrás que sería una intromisión tener una comisión de tal magnitud. De tal manera que son cosas completamente distintas. Nosotros creemos que este tema de CICIG y ese tipo de cosas, ¿verdad? Cada país, como lo dijo un funcionario norteamericano que vino aquí hace poco, el señor Chano, cada país debe de ver sus cosas de acuerdo a la situación que tiene.
Definitivamente, nosotros el FMLN consideramos que sería un error político. Estados Unidos ha sugerido a El Salvador y Honduras crear un ente como la Comisión Investigadora contra la Impunidad en Guatemala. Dicha comisión ha investigado casos que han hecho caer a funcionarios gubernamentales a quienes se ha procesado por corrupción. Estoy convencido que Guatemala, en lugar de estar fortaleciendo la democracia, Guatemala se está debilitando cada vez más. Para mí esa es la realidad. Informó para la prensagráfica.com Milton Jaco. Esto es todo y recuerde que usted puede actualizarse en el acontecer deportivo nacional e internacional en el noticiero GD Deportes con Milton Jaco.